introduciendo el tema de esta manera. Las atmósferas importan. Es decir, si tú vas a un restaurante y no huele bien, sino que huele mal, huele a, no sé, a podrido o a humedad, pues yo creo que muy rápido vas a salir de ahí, de ese lugar, porque el que huela mal te va a dar mala espina de cómo se preparan ahí los alimentos y saldrás de ese lugar. Igual si vas a un hospital y ves que no está limpio, que los pasillos están sucios, que también te da un mal olor, seguramente también no vas a querer atenderte en ese hospital, saldrás de ahí para ir a buscar algún otro hospital. Si entras a una casa y en esa casa la gente es mala, o la gente es grosera, o te ignora, o está todo el tiempo en el celular, te vas a querer ir de esa casa porque dices, ¿para qué estoy aquí? ¿Verdad? Entonces las atmósferas importan, y las atmósferas le importan a Dios. Cuando tengan tiempo, les voy a dejar de tarea que en su Biblia lean el libro de Éxodo, capítulo 25, 26 hasta el 31. Ahí van a encontrar todo lo que Dios pidió, los detalles que Él pidió, el diseño que Él dio para construir el templo, el tabernáculo primero y luego el templo. Van a encontrar ahí en Éxodo cómo pidió metales finos, piedras preciosas, maderas finas, cueros finos, tejidos, muebles, decoración, las medidas exactas, los colores, los cortes específicamente medidos muy estrictamente, los exquisitos bordados, los armazones, las cortinas, los nudos, los broches, los sujetadores, el trazado, el diseño que incluía un patio exterior, el lugar santo, todo eso Él lo diseñó. De la manera que era tan importante para Dios crear una atmósfera en el lugar santísimo. Dios dio tan detalladas las instrucciones que habló acerca de la iluminación del templo, aun cuando ustedes saben que no había electricidad. Habló acerca del incienso, del aroma fragante que debe tener este incienso. Incluso habló de las ornamentas que debería de haber, los tipos de cuadro, los tipos de imágenes que debería de haber. Y toda esta arte y decoración y oro que había, piedras preciosas, era para ayudar a sumergir a las personas en una atmósfera donde pudieran experimentar a Dios. Obviamente esto iba a requerir de muchas personas capacitadas y dispuestas, y por supuesto conllevaría un precio sustancial. Esto iba a costar. Así que el mandato fue este. Dice Éxodo capítulo 25 versículos 1 y 2, dice: el Señor le dijo a Moisés: dile al pueblo de Israel que me traiga sus ofrendas sagradas. Acepta las contribuciones de todos los que tengan el corazón dispuesto a ofrendar. La gente tenía que desprenderse de lo poco o mucho que llevaban y dar. Ustedes recordarán, el contexto era que habían estado 430 años esclavos en Egipto, salieron de Egipto con mano poderosa de Dios, y al salir de Egipto Dios les dio gracia delante de los egipcios, y ellos les dieron a los hebreos, les dieron oro, plata, vasijas, bronce, les dieron espadas, les dieron animales, vacas, bueyes, de todo le dieron, asnos, le dieron a los judíos, a los hebreos, y ellos con todo lo que salieron de ahí tuvieron que dar para el templo de lo que ellos llevaban. También le dijo en Éxodo 31:6: también he designado personalmente a Oliab, hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan, para que sea su ayudante. Además, he dotado de habilidades especiales a todos los expertos artesanos para que puedan hacer todo lo que te he mandado construir. Iba a ser un esfuerzo colectivo. Entonces hay que entender esto.
La casa de Dios y el ministerio de Dios debía ser servido y financiado por el pueblo de Dios, no por nadie más. No es que alguien más iba a dar por ellos, acá que alguien más lo va a hacer. No, tenía que ser el pueblo de Dios el que lo iba a hacer. Y de ese modo sigue siendo válido hoy en día. Así que quiero tomar un momento para darle gracias a todos ustedes que con sus ofrendas y diezmos han apoyado para crear esta atmósfera, este lugar donde cada persona que entra por esa puerta puede recibir la palabra del Señor, tener un encuentro con el único Dios vivo y verdadero. Si no eres parte de este esfuerzo, te pido que lo sometas a Dios en oración, y quiero que sepas esto: cuando te animes a ser parte de lo que Dios está haciendo aquí, estarás honrando a Dios y contribuyendo en algo que es importante para la misión de Dios, lo que es el amor en acción. Esto es como un preámbulo para lo que voy a hablar el día de hoy. La amabilidad, o sea, la amabilidad es el amor en acción. La amabilidad es un conjunto de actitudes a través de la cual la gente puede ver a Jesús y sentir su amor en nosotros. La amabilidad es algo que cambia la atmósfera. La amabilidad cambia a las personas. Colosenses capítulo 3, versículo 12 dice: dado que Dios los eligió para que sean su pueblo santo y amado por Él, ustedes tienen que vestirse de tierna compasión, bondad, humildad, gentileza y paciencia. Y ahí está la clave. Tienen que vestirse. Se trata de una decisión personal y deliberada. No es algo que Dios hace por ti. Es algo que tú tienes que decidir por ti mismo. Tienen que vestirse de tierna compasión, de bondad, de amabilidad. Así de simple. La bondad y la amabilidad es amor en acción. No vas a ser amable por accidente. La bondad no es una emoción ni un sentimiento. No es un pensamiento, es una acción y una decisión. Tú puedes tener todo tipo de pensamientos o sentimientos agradables hacia alguien, pero si nunca decides actuar, entonces no eres una persona amable. La amabilidad es algo que haces, es un evento, es una decisión. La amabilidad, repito, es amor en acción. Mira lo que dice Pablo en Romanos capítulo 2, versículo 4. Dice: ¿no te das cuenta de lo bondadoso, tolerante y paciente que es Dios contigo? ¿Acaso eso no significa nada para ti? ¿No ves que la bondad de Dios es para guiarte a que te arrepientas y abandones tu pecado? En otras palabras, Dios no nos ha tratado a nosotros conforme a lo que merecemos. Nos ha tratado con mucha bondad, con misericordia, amabilidad, y ahora Él espera que seamos embajadores de esa misma gracia que Él nos ha dado a nosotros. Jesús hace eco de esto cuando cuenta una de las historias más famosas de toda la Biblia, y lo cuenta para que entendamos lo que es amabilidad, porque pensamos que la conocemos, pero la verdad nos falta mucho por comprender. Y la historia es la historia del buen samaritano. Sin embargo, es una de las historias que el título en sí no tiene sentido si no conoce el trasfondo de la historia. Déjate ver el trasfondo de la historia. El ambiente,
la atmósfera en la que se dio esta historia del buen samaritano es en Palestina, en Israel, una región donde vivían tanto judíos como samaritanos, dos pueblos que en algún momento habían sido un solo pueblo, pero después de la muerte de Salomón, hijo del rey David, se divide el pueblo de Israel en dos, Judá en el sur, Israel en el norte, pero el pueblo de Israel empieza a mezclarse con otros pueblos, y de esa mezcla de hebreos, de judíos, de israelitas con otros pueblos surge la raza de los samaritanos. Entonces los judíos, los de Judea, despreciaban, odiaban a los, no se podían ver ellos y los samaritanos. Había prejuicios raciales y odiaban, eran malos unos con otros. Era costumbre que se veían en la calle y se maldecían. Los judíos de aquel tiempo pensaban que era mejor ser perro que un samaritano. O sea, la historia del buen samaritano se da en una atmósfera de rivalidad y de odio, por decir lo menos fuerte. Y eso me recuerda mucho a los días que estamos viendo el día de hoy. Hoy nuestro medio ambiente está contaminado de hostilidad y de egoísmo. La gente se lastiman unos a otros para conseguir lo que quieren. Roban para conseguir lo que quieren. Te maldice la gente si no les agradas. Te trolean en las redes sociales para provocarte. Intentan encontrar formas de cancelarte para que tus pensamientos y tus ideas no sean escuchadas y que no hables más de lo que tú has conocido o creído en tu corazón. Hay mucha división en nuestro país. La polémica con la política está terrible. Ustedes saben cómo el país está dividido, aun cuando se supone que no deberíamos de estarlo. Es una época en la que el país está muy dividido. Las clases sociales es otro tema que para mi punto de vista puede parecer ridículo, pero es una realidad. La gente te valora por lo que tienes, por cómo te vistes, por qué carro usas, por qué ropa traes, por la preparación académica, la escuela en que hayas estudiado incluso. Las ideas religiosas también son un motivo de discriminación, nada menos al día de hoy. No hablo de hace un año ni hace 10, en el día de hoy hay comunidades en Hidalgo y en Chiapas que han sido desplazadas por ser cristianos, que católicos extremistas radicales han despojado de sus viviendas a cristianos evangélicos. No hace nada el gobierno. Esto es lo que vive en nuestro ambiente el día de hoy. Una cosa sería que esto fuera parte del mundo no cristiano. Es de esperarse que los pecadores sean malos, pero algunos cristianos pueden ser peores incluso. De hecho, la historia del buen samaritano, Jesús la dirige a un líder religioso. Un líder, un fariseo, se le acerca a Jesús y le hace una pregunta a Jesús. Le pregunta esta persona: Maestro, o sea, el fariseo le pregunta a Jesús: Maestro, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Así, para ser salvo. Perdón. Jesús le respondió: Tú, que conoces la ley de Moisés, ¿sabes qué tienes que hacer? ¿Qué dice la ley de Moisés? Que debes amar al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente, y que debes amar a tu prójimo como a ti mismo. Y Jesús dice: está bien, haz eso y vivirás. Parece sencillo, pero no fue sencillo, porque el versículo 29, lo voy a leer, Lucas capítulo 10, versículo 29 dice: el hombre quería justificar sus acciones. Entonces le preguntó a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Ahora, ¿qué crees que está pasando ahí?
Jesús dice, ¿quieres heredar la vida eterna? Sé amable con las personas, ama a tu prójimo como a ti mismo. Y hasta ahí llegó el discurso. Porque este tipo no quiere ser amable con algunas personas. Él no quiere tener que amar a todos. Y está pensando a quién se refiere Jesús. ¿Quién es mi prójimo? ¿De quién está hablando Jesús? Seguramente cuando el fariseo estaba preguntando en su mente o en su corazón, quizá, Jesús, cuando me pides que ame a mi prójimo, no te refieres a todo el mundo, ¿verdad? No te refieres a que ame a la gente que no me agrada. No te refieres a que ame a los samaritanos, ¿verdad, Jesús? No te refieres que ame a los romanos, ¿verdad, Jesús? Que yo no tengo que amar a ellos. No te refieres que yo ame a los egipcios o a los musulmanes, ¿verdad, Jesús? Que no tengo que amarlos a ellos. Seguramente no esperas que yo ame a mi suegra, Señor Jesús, ¿verdad que no? O sea, Él está diciendo, ¿a quién voy a amar? ¿Quién es mi prójimo? Es lo que está diciendo. O sea, el tipo está buscando una escapatoria. Él está preguntando, a ver, Jesús, ¿no existe por ahí una cláusula de excepción? Por ejemplo, si yo he sido toda mi vida un religioso durante tanto tiempo, ¿no tengo el derecho yo de ser moralista y criticar un poquito y no ser amable con ciertas personas? Jesús, por favor explícame, ¿quién es mi prójimo? Es lo que está diciendo este pelado. ¿No esperas que yo ame a las personas que son diferentes a mí? Que se visten diferente a mí, que piensan diferente a como yo pienso, que viven diferente a como yo vivo, o de cultura diferente, o de raza diferente, o de idioma diferente. No te refieres a eso, ¿verdad, Jesús? Es lo que está diciendo entre líneas. ¿Quién es mi prójimo? Entonces, Jesús cuenta esta historia para responder a esta pregunta. Vamos a Lucas capítulo 10, versículo 30. Lucas 10, 30. Jesús respondió con una historia. Un hombre judío bajaba de Jerusalén a Jericó y fue atacado por ladrones. Le quitaron la ropa, le pegaron y lo dejaron medio muerto al costado del camino. El sacerdote pasó por allí de casualidad, pero cuando vio al hombre en el suelo, cruzó al otro lado del camino y siguió de largo. Un ayudante del templo pasó y lo vio allí tirado, pero también siguió de largo por el otro lado. Entonces pasó un samaritano despreciado y cuando vio al hombre, sintió compasión por él. Se le acercó y le alivió las heridas con vino y aceite de oliva y se las vendó. Luego subió al hombre en su propio burro y lo llevó hasta un alojamiento donde cuidó de él. Al día siguiente le dio 2 monedas de plata al encargado de la posada y le dijo: cuida de este hombre, si los gastos superan esa cantidad, te pagaré la diferencia la próxima vez que pase por aquí. Al leer aquí este pasaje, inmediatamente podemos ver 3 actitudes diferentes hacia las personas. Este pasaje nos revela 3 actitudes distintas que pueden estar vigentes el día de hoy, que estuvieron vigentes en la época de Jesús, pero que también pueden aplicarse para el día de hoy. Voy a leer 3 posibles actitudes hacia la gente. Número 1, el sacerdote que pudo voltear la mirada hacia otro lado y guardar la distancia. No quiso acercarse al hombre que estaba tirado en el piso. Había muchas razones, no tengo que explicarlas todas, pero el sacerdote, que era religioso, que era alguien que servía a Dios, el ayudante del templo, pudo mirar. Él dice: puedo mirar a ese hombre, pero ser indiferente. No quiero acercarme o sea, pasó por un lado, pero no quiso ayudar. Y el samaritano que dice que puedo yo mostrar amabilidad. 3 actitudes diferentes
en una situación de una persona herida. ¿Y cuál es la que nos pide Jesús? Lucas 10, 36, 37 dice: ahora bien, ¿cuál de los tres te parece que fue el prójimo del hombre atacado por los bandidos?, preguntó Jesús. El hombre contestó: el que mostró compasión. Entonces Jesús le dijo: así es, ahora ve y haz lo mismo. ¿Ves lo que Jesús está diciendo aquí? Jesús está diciendo que en un ambiente contaminado con egoísmo, maltrato y odio a las personas, la amabilidad cambia la atmósfera. Entonces ve y haz lo mismo. Ve y cambia el ambiente. No seas solamente un termómetro que mide el clima, sea un termostato que cambia el clima. Y te tengo buenas noticias, iglesia, el día de hoy. La amabilidad puede cambiar la atmósfera de tu entorno. Y ya que hemos visto tres diferentes actitudes que podemos tener, quiero que enseguida veamos 4 formas en que podemos convertirnos en personas más amables. También recuerda que la amabilidad es un fruto del Espíritu Santo. Y también dice la Biblia que debemos vestirnos de amabilidad, así que hay que poner de nuestra parte. ¿Cómo lo hacemos? Número 1, mira la necesidad. El primer viajero, el sacerdote en la historia, dice que miró a la víctima, pero luego dice que cruzó al otro lado de la calle. O sea, aunque vio a la víctima tirada en el suelo, cruzó al otro lado de la calle. Era una actitud de evasión. Era una actitud de pensar: si no pongo atención, entonces no será mi responsabilidad. Tapó los ojos. Y hay mucha gente hoy en día que vive de la misma manera. Y se manifiesta esta manera de vivir con esta línea de pensamiento. Si no me acerco demasiado a la gente, si me mantengo en mi mundo, si no me ocupo de mis propios asuntos, solamente ocupo de mis asuntos, entonces pasaré de largo en la vida de otros y no me importará lo que una persona esté sufriendo. Esa es una realidad de nuestra vida. Es una realidad de nuestra sociedad. Y no hablo de comunismo ni socialismo. Yo estoy en contra del comunismo, socialismo. Pero también deberíamos estar en contra del capitalismo rapaz. Tenemos que ser personas que nos ayudamos unos a otros. Y eso lo dice la Biblia. Pero este hombre, este sacerdote simplemente dice: pasaré de largo, mantendré mi distancia y puedo evitarme mucho daño o mucho gasto de esta manera. Hay gente que piensa así: no me voy a involucrar con mis amigos, no me voy a involucrar demasiado con familiares, mucho menos en la iglesia o grupos pequeños como los grupos que tenemos aquí de transformación de vidas. Yo tengo mis propios problemas. Que cada quien se rasque con ¿qué? Sus propias uñas, es lo que decimos. Y todos lo sabemos de memoria. Pero el problema con vivir de esa manera tan superficial es que nos volvemos superficiales. Te vuelves egoísta, incapaz de mostrar amabilidad. Y la bondad siempre comienza con los ojos, con la forma en la que miras a los demás. Comienza con observar, y observar comienza con acercarte. No puedes satisfacer una necesidad hasta que no la veas primero. Tienes que ver la necesidad. Por favor, escúchame en este punto. No estoy señalando a nadie aquí en la iglesia. A mí me parece que todos han sido muy generosos en dar, no señalo a nadie, sino que yo soy el primero en admitir que necesito ayuda en este punto, porque tengo un par de cosas que juegan en mi contra en este tema de ver la necesidad de los demás. Primero que nada, soy hombre, y los hombres no solemos discernir
ni ser tan sensibles como las mujeres. O sea, es una manera muy linda de decir que no ponemos atención, somos distraídos. Yo soy muy distraído. Pregúntenle a mi esposa, pregúntenle a mi familia. Soy una persona muy distraída. He invitado gente a mi casa a comer y se me olvida. Y luego estoy aquí afuera de la casa, ay, voy para allá y compro algo en el camino porque se me olvida. Me ha pasado más de una ocasión. En tercer lugar, por vocación también soy una persona muy apresurada. Pregúntele a mi esposa o a mis hijas. Siempre tengo una persona que atender, un sermón que preparar, un estudio bíblico que preparar, alguien que tengo que atender aunque sea por teléfono, contestar correos o WhatsApp, un lugar a donde ir o ponerme a estudiar. Siempre tengo algo que hacer, siempre, todo el día. Entonces, ver la necesidad a mi alrededor no es algo que viene natural. Tengo que ser intencional, tengo que abrir mis ojos, tengo que vestirme de amabilidad. Me ven así porque también ustedes tienen que hacer. Pero tenemos que ser intencionales. Por el contrario, hay personas que son muy buenas en este primer punto. Hay gente que es naturalmente buena para ver la necesidad de otros. Hay gente que es sensible por naturaleza, pero tienes que hacerlo en el reino del Señor. Y por supuesto no vas a recibir ningún beneficio por esto, porque todo esto lo puso el Señor en tu corazón, no es tuyo. Entonces, el primer paso para amabilidad es este. El primer paso para el amor en acción es este. Decirle a Dios todos los días: Dios, dame un radar espiritual. No dejes que se haga un callo en mi corazón. No dejes que me ciegue. No dejes que se me apague la conciencia. Dame un radar espiritual. Abre mis ojos. Ayúdame a ver a las personas como tú las ves. Ayúdame a ver a las personas que sufren, a las personas que necesitan algún tipo de bondad. Ayúdame a ver la necesidad en los demás. Esto me lleva al punto número 2. Ayúdame a sentir el dolor. Primero tienes que mirar la necesidad de otros. Segundo, siente su dolor. Es posible que el segundo tipo en la historia haya visto más de cerca, o sea, el ayudante del templo, porque la Biblia no dice que haya cruzado la calle al otro lado. Quizás estuvo más cerca, pero también pasó de largo. Así dice la Biblia. O sea, ¿sabes que no basta con demostrar curiosidad o morbosidad? Tienes que demostrar cuidado. Tienes que ver la necesidad. Luego tienes que sentir el dolor. Si ver es cuestión de los ojos, sentir es un valor del corazón. Y la comprensión muchas veces llega a través del oído. ¿Cómo llegas a sentir el dolor después de ver la necesidad? A través de las conversaciones que a veces no estamos teniendo. Una de las razones por las cuales no simpatizamos con las personas que están sufriendo es que no hemos escuchado su historia. No sabemos de dónde vienen, no sabemos lo mucho que han sufrido y que han avanzado. Solo estamos viendo lo lejos que todavía les falta por llegar. O sea, los vemos y vemos su estado actual, que es triste, pero no vemos su pasado, que ha sido difícil. Pero sí vemos que les falta mucho por avanzar. Entonces no les damos gracia. No sabemos lo difícil que es su situación en este momento, ni en la que crecieron. No sabemos el dolor que cargan ahora mismo, y entonces simplemente los estamos juzgando por lo lejos que aún les falta por llegar. ¿Qué tenemos que hacer? Hay que tener conversaciones y hay que cambiar la pregunta en nuestro camino hacia la bondad. Tenemos que dejar de preguntar qué le pasa a la gente y empezar a preguntar qué les pasó. ¿Por qué están así? Porque siempre hay un quebrantamiento en la raíz de esa conducta que quizá no te agrada. Cuando tomes el tiempo
para comprender el dolor de alguien que alguien más ha soportado y vivido, te será más fácil ofrecerles gracia y tratarlos con amabilidad. Así que primero es mira la necesidad. Segundo es siente su dolor. Y número 3, aprovecha el momento. Aquí es donde el buen samaritano se separa de los religiosos. El samaritano, a diferencia de los otros dos, este sí se detuvo y aprovechó el momento. Y si prestas atención a la lectura, hay dos cosas que se requieren para aprovechar el momento. Número 1, en primer lugar, tendrás que actuar en contra de tus miedos. Miremos nuevamente a Jesús introduciendo al samaritano en la historia. Lucas 10:33. Dice, entonces pasó un samaritano despreciado y cuando vio al hombre sintió compasión por él. Quiero que observes el calificativo que se le da a este hombre en el versículo. El calificativo es despreciado. Era un samaritano despreciado. Diría señorita Laura, ¿qué pasa el despreciado? O sea, era despreciado este hombre. Ahora, esto complica las cosas por un par de razones. Porque si este despreciado se hinca ahí para ayudar al que estaba herido, ¿qué pasaría si pasaban otros judíos y ven a este despreciado, hincado, ayudándolo? Pudieran pensar que él lo había atacado. O sea, un samaritano golpeando a un judío tiene mucho sentido, porque como les dije al principio, se odiaban mutuamente. El samaritano despreciado quizá hubiera recibido una propia paliza, es decir, se estaba interponiendo o exponiendo al peligro. Porque también hay otra posibilidad, que es si es una trampa. O sea, ¿qué pasa si los mismos ladrones que golpearon a los judíos todavía estaban por ahí merodeando para ver quién más se detenía para también golpearlo? Se estaba arriesgando. ¿Cuánta gente tú ves en la carretera de repente tirada y no te quieres parar por temor a que sea una trampa? ¿No les ha pasado? A mí sí me ha pasado. O sea, ¿qué pasa también si si el judío golpeado estaba inconsciente y de repente vuelve en sí y como no supo quién lo golpeó y ve que es un samaritano, lo reconoce su acento, su color de piel, entonces empieza a pedir ayuda y la gente podía confundir que era el agresor. Se estaba arriesgando, pero el samaritano tuvo que superar todos sus miedos para ofrecer un simple acto de amabilidad. Y a veces lo que nos detiene a nosotros de ser amables con las personas es el miedo. El miedo a sentirme raro socialmente. El miedo de si me ven asociarme con tal o cual persona, si me juzgan por estar conviviendo con ese tipo de gente. El miedo también a qué implica esta acción que yo quiero ofrecer. Lo primero que se requiere para aprovechar el momento es que superes el miedo a ayudar. Lo segundo que necesitas para aprovechar el momento es estar dispuesto a sufrir en tu vida inconvenientes. Como los demás, el samaritano pasaba por ahí, pero sintió compasión y debo decirte, la compasión siempre es un inconveniente. La compasión siempre interrumpe tus planes. Cada milagro que Jesús realizó en los evangelios fue una interrupción. Él estaba en una fiesta o iba de camino o hablando con alguien y lo interrumpen. Cada milagro que él hizo fue una interrupción, pero Jesús estaba dispuesto a detenerse y ayudar a quien lo necesitaba. Y quizá la razón por la que no estamos viendo milagros en nuestras vidas
es porque no estamos dispuestos a sentir inconvenientes. No estamos dispuestos a dejar a un lado nuestra agenda personal. Primero somos nosotros y después los demás. ¿Y qué decir de Dios al final? No estamos dejando suficiente espacio para interrupciones divinas. No nos importa. Pero mira lo que dice Proverbios 3:28. Si puedes ayudar a tu prójimo hoy, no le digas vuelve mañana. O sea, ayúdalo hoy. ¿Por qué mañana? Si puedes ayudarlo hoy, hazlo el día de hoy. En otras palabras, lo que está diciendo es: aprovecha el momento hoy. No dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Cuando tu prójimo tiene necesidad y tú estás presente, tus manos son las manos de Jesús para esa persona en ese momento. A menudo vemos una catástrofe y decimos: ¿y dónde está Dios? Ahí está, pero es a través de ti. Ofrece ayuda, consuela a la gente, ora, intercede, párate en la brecha por alguien más. Hazlo hoy, no mañana. Ahí está Dios a través de ti. Hay que saber aprovechar el momento. Hay un buen libro, por si lo buscan, uno que se llama La regla de los 10 segundos. Y la regla de los 10 segundos es esta: que simplemente hagas lo que estés razonablemente seguro que Jesús quiere que hagas, y que lo hagas rápidamente dentro de 10 segundos antes que cambies de opinión. Un libro que está ahí, lo pueden bajar en PDF, yo creo. Es un libro que habla del principio de la espontaneidad, de no demorar la amabilidad. Que si algo te conmueve a ofrecer, a hacer un acto de bondad hacia alguien, la comprensión puede esperar, pero la obediencia no puede esperar. Obedece en el momento. Porque lo único que el enemigo necesita, lo único que tu agenda ocupada necesita, lo único que tus temores necesitan para convencerte o desconvencerte son 10 segundos. Si lo piensas demasiado, te vas a convencer de no actuar bajo el impulso del Espíritu Santo y no lo vas a hacer. Pues hazlo rápido. Imagínate el avivamiento de comprensión que podríamos provocar si tan solo practicáramos la simple obediencia. Pero no nos gusta obedecer. Nada más queremos ser bendecidos. Pero una última cosa que debes saber: vas a aprovechar el momento. Necesitarás, número 4, da lo que sea necesario. Tienes que ver la necesidad, tienes que sentir el dolor, tienes que aprovechar el momento y tienes que dar lo que sea necesario. Porque debo advertirte, la bondad siempre tiene un costo. Es un principio llamado sacrificio. La bondad siempre va a requerir un sacrificio de tu tiempo, de tu atención, de tu energía, de tus conocimientos o incluso de tu dinero. Dice la Biblia que el buen samaritano curó las heridas del hombre moribundo con aceite de oliva y vino y luego las vendó. Unos teólogos sostienen que el aceite y el vino pudo haber sido su botiquín de primeros auxilios de aquel entonces, de aquella época, ¿verdad? No había como hoy medicamentos, ni venda, ni nada. Pero en aquella época se curaban con aceite y con vino. Entonces era su propio botiquín que estuvo dispuesto a dar. Porque ustedes saben que el aceite es calmante y que el vino es desinfectante porque tiene algún grado de alcohol. Pudo haber sido que él tuvo su botiquín personal de primeros auxilios, pero ¿sabes qué me imagino yo? Yo pienso en un aderezo y una ensalada, pero, o sea, era botiquín para él, que invirtió en alguien más. Parece que el samaritano estaba ofreciendo su propia comida, posiblemente utilizó su propia mano y su ropa para cortarse el manto y hacer vendas para vendar al herido.
porque no traía vendas ahí con él, o sea, era la ropa la que usaban como vendas. El punto es este: usó lo que tenía en la mano, estaba haciendo lo que podía hacer en ese momento, y es lo que Dios te pide, nada más, que des lo que tienes en tu mano. Luego la Biblia dice que montó al hombre en su propio burro y lo llevó a un hotel donde lo cuidó él, lo cuidó durante toda la noche. Mira esto: sube al hombre a su burro, o sea, el judío estaba sobre el burrito y el samaritano estaba caminando, y lo lleva a un hotel y paga la cuenta. Dice la Biblia que lo cuidó toda la noche personalmente, y no se detiene ahí. Al día siguiente le entregó algo de dinero al posadero con la promesa de que si las facturas médicas o del hotel subían del costo, él volvería para pagar lo que fuera necesario. Es decir, el buen samaritano no solo abrió los ojos, el buen samaritano no solo abrió el corazón, también abrió sus manos y actuó. También abrió su almuerzo y compartió. También abrió una habitación y albergó. Abrió sus bolsillos y dio. Y aquí están las buenas noticias, iglesia del reino. Cuando tus manos están abiertas para dar, también están abiertas para recibir. Quizá no has recibido porque tienes el puño cerrado, con un espíritu tacaño. El puño cerrado no lo abre suficiente para dar, así que no están abiertas para recibir cuando el cielo quiere descender sobre ti con bendiciones de lo alto, porque estamos más pensados en cerrarlas. Yo creo, iglesia, que esto es lo que Dios te está llamando a hacer como cristiano, como individuo, a que abras tus manos para dar, para que esas manos también sean abiertas para recibir lo que Dios quiere que recibas. Ustedes saben que a mí me encantan las misiones, y nosotros vamos y llevamos y hacemos y vamos han visto que vamos al Ejido y vamos a Juárez y vamos a Cuba. Lo que ustedes no saben es que el 90%, haciendo cuentas, yo tengo, al que quiera, yo tengo mis Excel de todos mis gastos en lo que hacemos de misión y trabajo social. El 90% de los gastos viene de gente que no es de esta iglesia, de mi iglesia. Y de ese 90 tengo un rubro que es como el del 90, no del 100, del 90, el 50% no son cristianos. No son cristianos. ¿Sabe que, por ejemplo, las muchachas que íbamos a Salitre y a Juárez, hubo una familia de aquí, otra familia aquí presente el día de hoy, que nos donaron todas las lapiceras, todos los juegos de geometría, todos los lápices, todos los borradores, y no son cristianos? ¿Y sabe qué pienso yo de ellos? Que Dios les va a bendecir. Pero estamos con el puño cerrado. Una vez una pastora que ustedes conocen, no digo nombres, pero estaba en San Nicolás, estuvo también aquí en Cumbres, me dijo que yo hacía negocio con mis viajes a Cuba. Ustedes no saben lo que invertimos de nuestra bolsa, Diana y yo, para ir a Cuba. No vamos de vacaciones por guardar para el viaje a Cuba. Es de nuestra bolsa, nadie nos da dinero. Es de nuestra bolsa que pagamos ese viaje. O sea, yo pago mi viaje, el viaje de mi esposa, e incluso juntamos fondos para eventos allá. Una vez, en una iglesia que está aquí muy cerca de aquí, yo les dije a los hermanos, en la junta de administradores, les dije: hermanos, necesitamos una donación para comprar pastas de dientes, y me gustaría que la iglesia nos diera 1,500 pesos de ofrenda para comprar pastas de dientes para Cuba. Y había dos administradores que me dijeron, uno de ellos me dice, un moreno cabezón, me dijo: pero, a ver, ¿esa misión es de aquí de la iglesia? ¿O es tuya? ¿O de quién es? Y le dije: esta misión es de la iglesia del reino de Dios. Porque no somos una
no somos una sucursal independiente, somos parte de un reino espiritual. Pero con pensamientos como el tuyo, así se lo dije en vivo de todo color, como tuyo, miserable, es que esta iglesia y el reino de Dios no crece, porque pensamos miserablemente. Entonces intervino otro así más diplomático, más doctoral, más doctor, ¿verdad? Dice, no, es que hay que tener cuidado con lo que gastamos. Y yo, no, ¿cuál cuidado, compadre? Aquí es el reino de Dios, no es tu dinero, es dinero de la iglesia. Y entonces el tesorero, que me caía muy bien, se llamaba Alejandro, entró y dijo, hermanos, mejor que les parece si levantamos una ofrenda el domingo y lo que se junte lo damos para Cuba. No, pues está bien, ya votamos, y yo todo enojado, ¿verdad? Pero votamos y se hizo. El domingo yo pedí 1,500 pesos para comprar pastas de dientes. El domingo siguiente se juntaron 9,500 pesos de ofrenda. Pero tenemos que abrir nuestras manos para dar. Fíjense que una vez vi un documental de Animal Planet, porque de repente cuando estoy aburrido veo cosas así. Hace muchos años, y vi un changuito blanco que es muy preciado por su piel en África, una región de África, del sur de África. Que no lo pueden matar con lanzas y es muy complicado atraparlo con mallas porque es muy ágil, pero es muy curioso este animal. Entonces los nativos buscan fisuras en las piedras o en las paredes que están cerca de ahí o en las rocas delgadas y se paran a un lado de la fisura. Están por ahí los changuillos y empiezan a comer cacahuates o algo duro, no sé qué sea. Y luego el chango está viendo qué está haciendo el hombre y avientan ahí en un pozo las piedritas, no son lo que comen, piedritas. Y se aleja unos 20, 30 metros y el chango baja, mete la mano, agarra con el puño y saca, y no la puede sacar porque está el puño cerrado. Y no la suelta. Y así es como el hombre va y lo saca. Nunca suelta el puño el mugre chango. Y ahí lo saca por no soltar. Y hay gente que tiene el puño cerrado aquí en la iglesia. No lo abren. Son atrapados por el diablo. Porque la Biblia dice, si ustedes dan sus diezmos y ofrendas, yo, dice, abriré el de los cielos. Si no lo hacen, dice, el devorador va a venir y les va a comer. Yo les decía una vez en un sermón aquí en esta iglesia, ¿saben qué porcentaje de la iglesia diezma aquí en el reino? El 100% de ustedes diezma. Todos ustedes son diezmadores. Y se quedan, yo no. Sí, pero hay dos formas. O diezmas en el alfolí o diezmas con el devorador, que te lo va a quitar. Pero de que diezmas. Solamente que vía alfolí o vía devorador, pero te lo van a quitar. Entonces ser agradecido con Dios. Y termino con esto. Proverbios 19:17 dice, servir al pobre es hacerle un préstamo al Señor y Dios pagará esas buenas acciones. Lo que haces por alguien más que está en oprobio, en necesidad, en enfermedad, lo estás haciendo para el Señor. Miren, fuimos a Salitre, a Zaragoza. Se juntó la mochila, gracias a Dios, y todo lo que llevamos, pero no había dinero para la gasolina, para el hotel y las comidas. Yo le dije a mi esposita maravillosa, es para el Señor. Oye, pero que no, es para el Señor. Y Dios siempre nos da más abundantemente de lo que nosotros pensamos que podemos dar. Entonces, lo que haces por alguien más, lo haces para el Señor. Así que ve y cambia el ambiente, ve y cambia la atmósfera, ve y hace exactamente lo opuesto a lo que la sociedad dice hacer. Ve tú y ama, ve y muestra bondad, ve y muestra amabilidad, incluso para la gente que no te parece agradable, para el indigente, para el que piden del crucero, para la gente que te cae mal, para tus enemigos. Ve y haz la diferencia. ¿Por qué? Porque Dios ha sido inmensamente bondadoso con nosotros, tolerante y paciente con nosotros, y en su amor y su amabilidad nos apartó de nuestro pecado y nos dio gracia y salvación, y ahora debemos compartir esa amabilidad y ese amor para
aquellos que están en sus pecados todavía, o para aquellos que están en necesidad emocional, física, espiritual o económica, porque la amabilidad es siempre el amor de Dios en acción. No es solamente una filosofía, es una acción. No sé cómo va el dicho, pero yo he escuchado que hay un dicho que dice que el infierno está empedrado de buenas intenciones, algo así, ¿verdad? No me acuerdo muy bien cómo va ese dicho. Las intenciones no cuentan, haz las cosas. Empieza con tu casa, con los que están cerca de ti, con los que ves a diario, con el de la gasolinera, el del Oxxo, con el del café, donde compras tu café. Empieza con la gente que vive a tu alrededor, con tu familia, con tu iglesia, pero cambia la atmósfera con tu amor y con tu amabilidad. Proverbios dice que la blanda respuesta, ¿qué, hermanos? Aplaca la ira. Tu amabilidad va a cambiar la atmósfera que tienes a tu alrededor. Hazlo y hazlo pronto, porque el Señor viene por su iglesia. Vamos a estar de pie, vamos a orar.